Más reacciones a este Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Y Dania, cualquier pregunta, aquí estamos y oteando el horizonte, como te diría, para ver otras posibles reacciones, otras posibles voces que pudiéramos recoger. No sé si tienes alguna pregunta, alguna duda o algún chascarrillo que quieras que comentemos. Quería justo preguntarte sobre lo que acabas de decir, al intercambio entre la canciller Rodríguez de Venezuela y el secretario general Luis Almagro, el cual señalaste casi inexistente. Y me imagino que tendrá que ser así, puesto que el secretario general lo que recibió fue una andanada de acusaciones por parte de la canciller venezolana. Sí, no es la primera vez que Almagro aguanta de manera estoica las ondanadas de la retórica contra el secretario general, pero también contra Estados Unidos. Almagro no ha sido el único que ha recibido estoicamente, con la cara seria, con actitud muy seria, las palabras de Delcy Rodríguez. Nos ha llamado mucho la atención cuando ha llegado Delcy Rodríguez, ha entrado directamente en la sala, casi no ha mediado palabra, y estando sentado uno al lado del otro, cada uno hablaba con la contraparte que tenía más lejos, y en medio había un espacio de 1 metro que parecía un abismo. Y ha empezado la intervención y Almagro se dedicaba a tomar notas y a mirar al horizonte con los brazos cruzados o con las manos juntas, aguantando la cabeza, e imaginamos que pensando cuánto falta para que termine este discurso. Irani. Ha sido una dura reunión. Algunos, por supuesto, en su término medio. Extrañó, como señalaba Vivanco, la posición de Argentina, porque se había especulado mucho que Argentina iba a hablar de la Carta Interamericana. No fue así. Habrá que ver, de todas maneras, Gustavo, las reacciones que a partir de ahora van a comenzar a producirse. Sí, vamos a ver, el Consejo Permanente de hoy era para recibir a la canciller venezolana. No tenía nada que ver con la Carta Democrática. Las referencias a la Carta Democrática las ha pronunciado Delcy Rodríguez en el contexto de esta supuesta operación de desprestigio, de desestabilización contra Venezuela. Y uno de los puntos que ha mencionado es precisamente la utilización o las referencias recogidas por los medios de comunicación a la Carta Democrática para quitar a Venezuela, para suspender la membresía de Venezuela en este Consejo de la Organización de Estados Americanos. El proceso para que esto se produzca es bastante largo. Por un lado, el Consejo Permanente tiene que aceptar estudiar esa cuestión y por la mitad más uno de sus miembros, es decir, de los 34, 18 tendrían que votar a favor, por un lado, en una primera fase de este proceso, para buscar soluciones por la vía diplomática. ¿Esto qué quiere decir? Aplicar la diplomacia, las reuniones. Recordemos que la última vez que se aplicó esa Carta Democrática fue en el año 2009, cuando se suspendió a Honduras. Hay una gran diferencia con ese ejemplo, con ese escenario, y es que en el caso de Honduras hubo un golpe militar y el gobierno que había entonces en Honduras, cuando se produjo esa aplicación de la Carta, no era legítimo, no había sido elegido democráticamente. En el caso de Venezuela, a pesar de la disparidad de opiniones, de las críticas, de la división, es un gobierno que ha sido elegido por un proceso de elección, de democracia, y por lo tanto es un gobierno legítimo a ojos del organismo internacional y a ojos de la comunidad internacional. En este caso, la situación es muy diferente, no es comparable con la de Honduras. Si se ha alterado de manera grave, como dice esa Carta Democrática, el orden constitucional, el orden democrático en Venezuela, el Consejo Permanente tiene que analizarlo, aprobarlo por la mitad más uno y decir, vamos a buscar soluciones. Si esas soluciones por la vía democrática fracasan, entonces se convoca la Asamblea General Extraordinaria. Ahí ya van no los embajadores de los países en este organismo, ahí ya van los cancilleres de la región, que se reúnen, que estudian y que votan. Y en esa votación, 2/3 de esos embajadores, es decir, más de la mitad, tienen que estar de acuerdo en que la situación es tan grave y no se han encontrado las soluciones, y entonces se suspendería a Venezuela. El proceso es muy largo, las conversaciones que hay aquí en la OEA, en los pasillos, no llevan a ese escenario, y lo que se está buscando es diálogo y diplomacia para evitar un escenario como ese, que sería ciertamente muy grave. Y Dania. Absolutamente claro, Gustavo, absolutamente claro.
Cuando mencioné la carta y mencioné a la canciller argentina es porque se esperaba que hiciera algún pronunciamiento en relación a las violaciones de la democracia en Venezuela, a lo que se refirió el señor Vivanco cuando precisamente pudiste entrevistarlo. Pero bueno, esta es la diplomacia, así funcionan las cosas, así que habrá que ver, como decíamos, a partir de hoy cuáles son las reacciones de esta reunión, de estas exposiciones que se han hecho en el día de hoy. Gustavo, buena tarde para ti. Si más adelante tenemos otra reacción, con gusto haremos nuevamente contacto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.